puse a grabar, así ya nos queda la clase grabada. Nosotros tenemos que acostumbrarnos que la ornitología y en particular la canaricultura va avanzando en forma continua. Y ese avance eh, nos obliga a estar actualizados, a estar leyendo continuamente. No es que yo me recibo después y me recibí después y se acabó la historia, no. ¿Se acuerdan que yo les decía la clase pasada que un juez no es solamente un clasificador de pájaros, sino que también tiene que hacer docencia, tiene que enseñarle a creadores, a futuros colegas, y eso hace que yo tenga que estar actualizado con, bueno, nuevas normativas, actualizaciones o cosas que vayan pasando en el mundo de la canaricultura en general, y en particular en lo que refiere a las razas de puerco. En esta clase, en la clase 2, lo que vamos a hacer es introducirnos a uno de los grupos particulares. ¿Se acuerdan que yo el otro día les dije que había cuántos grupos de canarios? Los canarios de puerto en cuántos grupos se dividían. Si alguien se acuerda, Dos grupos. No, Eh, ¿eh? dos grandes divisiones son las que hicimos en la clase anterior, separando pluma lisa de la rizada. Dos grupos dividiendo plumaliza y rizada, pero después hay pero más también grupos. Eran teníamos de cuatro grupos, diseño, tipo. claro, porque Bien, teníamos de diseño, de tenemos un grupo postura, de diseño, un grupo de postura, de, en de realidad es posición, posición, Edgardo, está bien lo que está posición, diciendo, no está equivocado, pero es más acertada la palabra posición. posición. Perfecto, Edgardo. ¿Cuál otro te acordás? Los de pluma rizada Los y de los pluma de, rizada. sí. Y después teníamos de gran porte y pequeño porte también, No, no, esos no ¿no? están separados. No, nos Eran queda de forma, de tipo. posición de pluma lisa, Y de la y los, de de posición forma, lisa, de los de de pluma forma, lisa, muy bien, y de muy posición, bien. claro. de- Y el último después grupo, los de moña o los demonios, copete. claro, A ver, repasamos para todo el mundo. 5 grupos, ¿sí? Podemos sí, hacer una primera gran clasificación entre grupo rizado y grupo de pluma lisa. Sí, ¿Está? Y después, los de pluma lisa podemos dividir en posición, en forma, moña y diseño. ¿Queda sí, claro? bien, Entonces tenemos 5 perfecto. grupos. 5 grupos. En total, hasta ahora, hasta la actualidad, hay reconocidas 36 razas de canarios. ¿Está? Bien. Nosotros vamos, como les contamos la clase pasada, vamos a hacer etapas. Y esta primera etapa es la de pluma lisa. Todos los grupos que incluyen pluma lisa y si podemos incluido el grupo de diseño para llegar al campeonato con la parte teórica, digamos, de todo lo que es pluma lisa y diseño. Dentro de pluma lisa vamos a ver, obviamente, los de posición, los de forma y los con moño, ¿sí? Y Bien. después los de diseño serían 4 grupos que vamos a tratar de verlos. Por eso hoy hablábamos cuando iniciamos que estábamos medios apurados con los tiempos, porque la idea es que tratemos de verlos todos los grupos eh, antes de empezar, antes del campeonato, ¿no? Entonces la idea justamente es esa, poder llegar a ver todos los grupos antes del campeonato. Bien, bueno, espérenme un segundito que voy a compartir la pantalla. Entonces no quedó ninguna duda, ¿no? De lo que vimos la clase pasada, que dijeron que no. No. Ya. Bueno, como yo les decía, vamos a empezar con un grupo que es uno de los grupos más chicos, ¿sí? Que es el grupo de posición, ¿sí? El grupo de posición son los pájaros que adoptan una posición particular al momento de ser evaluado o ser juzgado.
que me necesito chiquito, que me permita compartir la pantalla. Bien. Ahí me permite compartir la pantalla. Bien. ¿Lo ven ahí? Sí, se ve. Sí. ¿Se ve? Sí, se ve Perfecto. perfecto. Bien. Voy a tratar de agrandar para que se vea lo más grande posible. Bien. Entonces, eh, en todas las razas que nosotros vamos a ver, vamos a llevar un orden, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos a ver la parte teórica ahora de las razas. Mi consejo es que ustedes después, con la teoría que yo les explique, más el material que yo les dé, más lo que charlemos en clase, ustedes puedan desmenuzar la raza. ¿Eso qué es? Analizar cada raza en profundidad, eh, preguntándose el porqué de ciertas cosas, que ustedes ahora por ahí no se van a dar cuenta, pero más adelante las van a empezar a entender. Nosotros vamos para tener un orden, siempre una estructura de las clases. Me parece a mí que lo más correcto es ver el origen de la raza, el ejemplar ideal, cuál es la tabla o ítem de juzgamiento, y ahora después les voy a explicar por qué vamos a ver todo eso, los criterios de juzgamiento dentro de cada ítem y los defectos más comunes. ¿Qué quiere decir? Nosotros, como les contábamos la clase anterior, estamos como federación afiliados a la Confederación Ornitológica Mundial, la COM. Ustedes habrán sentido nombrar, habrán visto en el Facebook ahora que se hizo, como se hizo el Mundial de Argentina, se hizo el Mundial del Hemisferio Norte en Bélgica, ¿sí? Y la COM tiene un colegio de jueces que pertenecemos a la Orden Mundial de Jueces, y esos jueces hacen o establecen lo que son los estándares internacionales de cada raza. Son los que, cuando se va a aprobar una raza, esa raza es analizada durante periodos mínimos de 3 años, y en ese análisis, si la raza pasa las diferentes instancias de evaluación, es reconocida como una raza. Por eso yo hoy empecé diciendo que tenemos 36 razas reconocidas hasta la actualidad, pero hay más razas que vienen reconociéndose o vienen pasando el proceso de reconocimiento, ¿sí? Cuando una raza es reconocida, se hace lo que se llama el estándar ideal de esa raza. Y ese estándar ideal va a estar desglosado en ítems de juzgamientos, y esos ítems de juzgamiento van a tener una puntuación particular en cada ítem. Entonces, esta es la estructura mental que ustedes tienen que empezar a adoptar para analizar cada raza. Tienen que empezar a pensar que cada raza tiene un estándar ideal, y que ese estándar ideal va a estar dividido en diferentes ítems de juzgamiento. Esos ítems van a estar, si voy muy rápido me paran, por favor, porque yo por ahí me embalo y nadie dice nada, no me molesta para nada, me paran, me preguntan. Esos ítems van a estar organizados o armados o establecidos en orden de importancia. ¿Qué quiere decir? Que el primer ítem va a ser siempre el más valorado, el segundo es el que le va a seguir en orden, el tercero es el que le va a seguir en orden, y así sucesivamente. Y a su vez, esos ítems ustedes van a analizarlo y se van a dar cuenta con el tiempo que el primer ítem siempre va a ser el de mayor puntuación, puede estar acompañado con el segundo con la igual puntuación o menor, y así los ítems van a ir bajando de puntuación. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los canarios que nosotros vamos a analizar de cada raza siempre, generalmente, se van a definir en el puntaje en los 3 o 4 primeros ítems de juzgamiento. Los demás ítems son complementarios, ¿sí? Pero digamos que la mayor puntuación va a estar agrupada en los primeros ítems de juzgamiento.
Hay, a excepción de una raza, entonces tres, el primer ítem solamente abarca el 50% de los puntos, vale 50 puntos, o sea que si no, pero ya vamos a llegar a esa raza, ¿no? Pero digamos que fíjense la importancia que tendrá ese ítem dentro de esa raza, que es la cabeza, justamente. Los ítems lo que van a hacer es marcarnos los criterios de juzgamiento y de valoración que nosotros vamos a tener que hacer como jueces sobre esa raza en particular. ¿Vamos hasta ahora? ¿Alguna duda hasta acá? No, perfecto. Todo bien, ¿Bien? Bien, Bien. seguimos. todo perfecto. Entonces, digamos que esos ítems van a ser como una receta, ¿sí? Un orden que me va a dar a mí una estructura para poder valorar cada ejemplar que yo voy a tener que juzgar. En porte es difícil porque cada raza tiene un ordenamiento particular y una valoración particular, pero lo bueno es que lo que ustedes pueden orientarse es a través de los grupos, ¿sí? Generalmente, los canarios que pertenecen a un mismo grupo, generalmente los ítems de mayor valoración van a estar dados al grupo que pertenecen. ¿Está? En este caso, como nosotros vamos a empezar con los canarios de posición, y hoy vamos a ver dos razas de las 5 que agrupa el grupo este, ustedes van a ver que el ítem posición va a estar lo más alto posible. ¿Qué quiere decir? Va a estar en los primeros lugares de la tabla, ¿sí? Cuando veamos los canarios con monia, por ejemplo, ustedes van a ver que la cabeza y la monia va a ser generalmente uno de los primeros ítems dentro de la tabla, o sea, uno de los ítems más valorados. ¿Se entendió esto que estoy diciendo? Sí, perfecto. ¿Sí? Bien. Sí. Eh, entonces, hoy vamos a ver dos razas que son, dentro de la canaricultura de corte, nosotros vamos a encontrar que vamos a tener razas muy parecidas, digamos, en cuanto a la forma, en cuanto a su posición de trabajo, en cuanto a sus características generales, pero que van a ser antagónicas, van a ser contrarias, ¿sí? Un ejemplo clásico es el raza española con el larguer español. El raza española es un pájaro diminuto, chiquitito, finito, y el larguete español es el mismo pájaro, pero en grande. ¿Sí? El raza española con 11 centímetros, el largué con 17. Bueno, en los grupos de posición también tenemos ese antagonismo entre dos razas y son el Scotch Fancy y el oso japonés. Ujú. ¿Sí? Entonces hoy justamente vamos a ver esas dos razas. Acá, por suerte, hay dos criadores seguros de estas razas, así que por suerte me van a ayudar en la eh, exposición de hoy. Bueno, vamos a ver el origen. Todas las razas son reconocidas por la COM, cuando son reconocidas por la COM, son presentadas por un país, ¿sí? Perteneciente a la COM, donde la raza se desarrolló y se aprobó primero en forma nacional y luego se llevó a los campeonatos mundiales para su reconocimiento internacional, ¿sí? Vamos a ver que hay grandes países que agrupan un montón de razas de creación y de desarrollo dentro de ese país, como es Inglaterra, que tenemos un montón de razas inglesas, otro ejemplo grande es España, y hay otros que por ahí no tienen tantas como el Japón, por ejemplo, que hoy el oso japonés, que es de origen japonés, justamente el nombre lo indica, solamente tiene una sola raza, pero bueno, vamos a ver el Scotch Fancy que eh, es una raza que es de origen inglés y a mí me gusta mucho esta parte, por ahí hay gente que le parece muy aburrida, pero
A mí me gusta mucho analizar el origen de la, de las razas, ¿no? El Scotch Fancy tiene en los primeros registros que hay, es por el año 1820, en la ciudad portuaria de Greville, donde se empezó a criar el Scotch. Y nace de otro canario, en realidad también de posición, que es el Bossu belga, que lo vamos a ver en la próxima clase, donde ahí hubo como una pelea entre los criadores, digamos, donde algunos decían que tenía que tener un canario ser más con espalda. Si ustedes se fijan en la imagen que yo les pongo al costado, la imagen del centro, esa era la tendencia de algunos creadores, y otros creadores que decían que tenía que ser más finito, más redondito, sin marcar hombros, eh, donde se asemeja más a lo que es el Scotch hoy, que serían los dos canarios de las extremidades. ¿Sí? Bien, esos criadores fueron desarrollando ambas posturas por diferentes lados, hasta que se creó en 1970 una asociación de canaricultores, donde logran establecer la raza Scotch Fancy, eh, eh, como, digamos, una raza de canarios diferente a lo que es la raza del Bossu belga. ¿Está? No se olviden que en esa época tenemos la influencia de las guerras, donde muchas razas desaparecieron, tenemos la influencia de la poca comunicación, la poca, digamos, conectividad que tenían entre los criadores. Entonces era como muy difícil poder desarrollar razas de canarios, ¿sí? Con facilidad como por ahí es ahora, que es tan fácil poder enterarnos que, por ejemplo, en este mundial se aprobó un nuevo color dentro de los canarios de color, que son los negro perla, que hace años que vienen trabajando, pero digamos, capaz que en esta parte del mundo no íbamos a enterar dentro de 20 años que se había reconocido una raza nueva, ¿no? Bueno, esa es la facilidad que tenemos ahora para poder acceder a esta información. Bien, entonces, el Scotch Fancy eh, es una raza que tiene eh, una particularidad, tanto el Scotch como el oso, que como justamente estamos dentro del grupo de posición, son pájaros que posicionan de una forma particular cuando están en situación de trabajo. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros nos vamos a evaluar, esos pájaros se paran de forma particular. Particularmente estas dos razas, y por eso se las doy hoy juntas, posicionan en forma de media luna. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Cuando toman posición de trabajo, toman la posición de formar una media luna con respecto al palo o al posadero. Si ustedes los ven ahí, pueden ver la imagen que estamos poniendo. Esa media luna se forma con todo el contorno de su cuerpo, ¿sí? Con todo lo que conforma su cuerpo. Y como les dije hoy, el, la tabla de juzgamiento va a estar dividida en ítems, y acá empezamos a desglosar o analizar cada uno de los ítems. Y fíjense que el ítem posición y movimiento es el primero en el orden de importancia, y es el que más puntos tiene, que son 25 puntos. El pájaro, para tomar la posición, flexiona ligeramente sus patas y forma una media luna, ¿sí? O sea que fíjense que la importancia del ítem, ¿sí? Que yo, para tener un Scotch Fancy, necesito que el pájaro entre en posición y me dibuje la media luna en forma visual cuando yo lo vea y lo vaya a juzgar. Por suerte tenemos muy buenos Scotch en nuestro país, en nuestra federación, y van a poder ver ejemplares de primera calidad, eh, eh,
posicionando continuamente. Antes era mucho más difícil. Los pájaros entraban en posición en unos minutos y salían, tenían que estar muy tranquilos. Y ahora vemos pájaros de estas dos razas continuamente posicionados, que es muy agradable a la vista poder ver los pájaros formando esa media luna. Estamos hasta acá entonces. El primer ítem es la posición Sí, y el correcto. movimiento. Sí, El sí, pájaro, perfecto. este pájaro se caracteriza por ir saltando de palo en palo, ¿sí? Y cuando cae de un palo al otro, cuando salta de un palo al otro, forma lo que ustedes por ahí pueden llegar a leer en alguna bibliografía que se llama hop hop, ¿sí? H-O-P, hop hop, se llama ese salto que pega el scotch de un palo al otro, y ese salto siempre va a hacer que el pájaro caiga posicionado también en el otro palo. ¿Qué quiere decir? No es que va a pararse en el palo y va a tener que trabajar para tomar la posición. Automáticamente un pájaro de buena calidad, de buena genética, con buen acostumbramiento a la jaula de posición, va a saltar de un palo al otro y ya va a caer posicionado en forma de media luna. ¿Está? Digamos que esto no es mágico, esto es genética, es selección de los criadores para poder obtener estos ejemplares que ya se paran naturalmente de esa forma, ¿sí? Acá también lo que tenemos que tener en cuenta es que cada raza va a tener una jaula particular, ¿sí? Donde, por ejemplo, al Scotch le dé la altura suficiente para que el pájaro con confianza pueda saltar de un posadero al otro y estar siempre posicionado. ¿Qué quiere decir con esto? Si yo meto un Scotch en una jaula de De color. roller, o de color, claro, no me salía, gracias Raulito, de color, el pájaro seguramente va a tender a tener miedo a posicionarse. ¿Por qué? Porque va a chocar contra el techo de la jaula, si lo hace naturalmente. ¿Está? Entonces, generalmente estos pájaros van en unas jaulas de cúpula o unas jaulas eh, que nosotros usamos, que son más altas, donde el espacio entre el palo y el techo de la jaula es suficiente para que el pájaro pose sin ningún tipo de miedo. ¿Queda claro? Sí, correcto. Bien. Bueno, vamos al segundo ítem, que es la forma. Acá vamos a charlar un poquito bastante. Vieron que a mí no me gusta hablar, ¿no? Bueno, pero Ahí está. vamos a charlar un poquito bastante. La forma. A ver, la forma es una consecuencia de la posición que el pájaro toma. Acá el segundo ítem de valoración, que es la forma, está valorado en 20 puntos. Fíjense que van a ir, a medida que los ítems van creciendo, el puntaje de valoración se va achicando, Bien. ¿sí? Una cosa que yo les dije hoy a la entrada, pero para que vayamos tomando noción de esto, porque es la primera vez que por lo menos ustedes se acercan a lo que es el estándar, ¿sí? Al análisis de un estándar. Ojalá que todos lo hayan analizado antes, pero bueno, digamos que oficialmente yo te lo estoy dando ahora. Eh, Acá el cuerpo tiene que ser uniforme eh, y cilíndrico y esférico. ¿Qué quiere decir? Cuando yo veo un Scotch, yo tengo que ver una media luna perfecta, ¿sí? En todo su contorno, desde que inicia, desde la cabeza, pasa por el cuello, el dorso, baja la cola, o sea, ser lo más fino posible, ¿sí? Con todo su contorno lo más definido posible. Por eso, cuando yo tenga que analizar un Scotch, lo que no tengo que ver es cosas que sobresalten esa imagen. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, no tengo que ver un cuello demasiado fino, ¿sí? Porque un cuello que sea demasiado fino va a hacer que
me perturbe la imagen, porque voy a tener una cabeza y se va a achicar, se va a afinar el cuello y después va a salir otra vez la parte de la espalda, del cuerpo, digamos. Entonces, no, tiene que ser una transición digo, lo más tranquila posible. Para eso, el scotch va a tener un cuello que va a ser mediano, ¿sí? Ni muy grueso ni muy fino. El cuerpo también del scotch tiene que ser lo más fino posible, sin pecho, sin nada que digamos, me transforme esa forma de media luna que yo tengo que ver. ¿Está? Y por supuesto la cola que va a pasar por debajo del posadeo, por debajo del palo, sin tocarlo, que tiene que darme la forma final de la media luna. Estamos con el segundo ítem, que es la forma, Correcto, sí, correcto. ¿sí? Edgardo, Sí. creador de Scotch, Sí, y correcto, José sí. Luis, creador de Scotch, que están ahí, pueden aportar lo que quieran, ¿eh? Todos los demás pueden aportar lo que quieran, pero digamos, tengo dos creadores de Scotch de hace varios años, así que Tito, yo tranquilamente. tengo una pregunta. Sí, pregunte, señor. El puntaje que se da ahí, por ejemplo, en esa imagen, ¿eso varía Sí. en algún aspecto, en algún momento, o siempre es En el algún, mismo puntaje? bien, digamos que muy buena tu pregunta, Mario. Excelente tu pregunta. A ver, si ustedes suman después el puntaje de cada uno de los ítems, vamos a llegar a 100 puntos, ¿sí? En todas las razas va a pasar lo mismo. Y ese es el pájaro ideal o el estándar ideal que en realidad no existe, ¿sí? Nunca van a encontrar un pájaro premiado con 100 puntos, porque es casi imposible poder reunir todos los ítems de preferencia con el máximo puntaje. Entonces, digamos que en cada ítem un pájaro muy bueno, se le va a descontar 20 puntos. Ya vamos a empezar, después cuando veamos la tabla, ustedes van a ver que al pájaro muy bueno se le descuenta, ya en cada ítem se le empieza a descontar 20 puntos. ¿Qué quiere decir con esto? Que en un pájaro extremadamente bueno vamos a llegar a los 94 puntos. 95 tiene que ser una locura, pero el 94 es, digamos, casi la puntuación máxima que se da en un torneo de excelencia. Después, si quieren, cuando veamos la tabla comparada con todos los ítems, ahí me hacen las preguntas particulares del caso. ¿Estamos? Pero Perfecto. está muy Sí. buena la pregunta que hiciste. Le hago una acotación, Tito. Ustedes calculen que un pájaro para ser campeón argentino está más o menos de 90 puntos para arriba. Es un 10% menos del puntaje total que tiene el pájaro. Exacto. Exacto. Perfecto. Bien, seguimos. El tercer ítem son los hombros y el dorso. ¿Por qué son importantes acá los hombros y la espalda? Porque acá hay que diferenciarlo de su origen, de la raza que dio origen o de la cual se separó el Scotch, que es el Bosú. Ustedes van a ver que cuando veamos la clase que viene, perdón, se me pasó, cuando veamos la clase que viene, el Bosú belga, vamos a ver que el Bosú tiene que marcar los hombros, ¿sí? Y tiene que tener una forma particular de la espalda. En este caso, el Scotch tiene que ir todo unido, entonces no tiene que tener hombros Ujú. altos, que sobresalga, ¿está? Acuérdense que Bien. yo les hablaba que la forma de media luna tiene que ir, digamos, en forma armoniosa, desde que nace la cabeza, cuello, torso y cola. En este caso, los hombros no tienen que verse marcados ni sobresalientes, y por supuesto ningún tipo de concavidad en el medio. Vamos a ver que después en el bosú belga sí hay concavidades.
en este caso no, ¿sí? Tiene que, digamos, acompañar los hombros a esa espalda o a ese dorso de forma tal que le dé esa forma redondeada o forma de arco que nosotros vamos a ver. ¿Estamos hasta acá? Sí, correcto, Tito. Bien. Vamos a la cabeza. Es el cuarto ítem de análisis y fíjense cómo ya bajamos. Vuelvo para atrás. Fíjense, primer ítem, 25 puntos, la posición. Segundo ítem, la forma, 20 puntos. Tercero, los hombros y el dorso, 20 puntos. Y voy al cuarto, que es la cabeza, y ya tengo 10 puntos. ¿Se entiende cuando yo les decía que los primeros ítems son los que van a definir el pájaro? Bueno, acá va a estar definido el pájaro, el scotch va a estar definido entre los 3 primeros ítems y como para desempatar un cuarto ítem que es la cabeza, pero digamos que ya si no tengo definido la raza en los 3 primeros, ya no tengo scotch. ¿Queda claro? ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo, por ejemplo, no tengo un pájaro que posiciona y que me forma la media luna, no tengo scotch. ¿Queda claro? ¿Sí? Puede ser cualquier otra cosa parecida a un scotch, pero si el scotch no se para y no se posiciona como tal y no me forma la media luna o la forma de arco, va a ser imposible que tenga un scotch. ¿Sí? Eso es lo que yo les quería decir hoy cuando les remarcaba que cada una de las razas va a estar definida en los primeros ítems de la tabla de Stefano. Bien. La cabeza y el cuello, 10 puntos. Es una cabeza pequeña y ovalada y un cuello largo, ¿sí? En el scotch es largo y fino, pero acompañando la cabeza, es la unión entre la cabeza y el dorso. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros vamos a ver razas, por eso justamente elegí esta imagen, vamos a ver razas donde la, la marcación del cuello es más profunda. En el scotch no necesitamos tanto. ¿Por qué? Porque la transición cabeza-dorso, que va a estar dada por el cuello, tiene que ser lo más sencilla posible. Si yo tuviera un cuello... Que marque menos la nuca, Tito. ¿No es cierto? Exacto. Si yo tengo mucha marcación de nuca y yo tengo mucha marcación de cuello, es como que voy a pasar de una parte ancha a una más fina y después se va a ensanchar de vuelta. Y eso me va a transformar la imagen ideal que yo tengo que tener de la media luna. Entonces, el cuello siempre tiene que ir acompañando esa transición cabeza-dorso. ¿Se entendió? Correcto, sí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta Sí. acá? No, ¿No? Bien. por ahora no. Seguimos con el quinto ítem, el tamaño. ¿Sí? El tamaño del scotch es, lo ideal es entre 17 y 18 centímetros. Mínimo tiene que tener 17 centímetros. ¿Sí? Acuérdense, si alguien puede recordarme cómo medíamos los pájaros de porte, en particular los que se paran en forma de media luna. Lo vimos la clase pasada. En 3 veces. Hola. Pico a donde empiezan las alas, la mitad del cuerpo y después la cola. Bien. Acuérdense que se dividían en segmentos los pájaros que tomaban una posición particular, pájaros que tomaban posición de arco, se miden en 3 segmentos, como es en este caso. Otros pájaros que se tomaban posición de 7, se sumaban los 2 segmentos, o el de 1, se sumaban también los segmentos. Bien, en este caso yo voy a tener que sumar del pico a el inicio del dorso, el dorso, segundo segmento, y la cola, tercer segmento. La suma de esos segmentos me tiene que dar entre 17 y 18 centímetros, siendo lo ideal 17 centímetros más que suficiente. ¿Por qué les digo esto? Esto ya es un análisis
posterior que después lo vamos a hacer, pero cuando yo tengo un scotch por arriba de los 17 centímetros, ya el pájaro empieza a agrandar su cabeza, empieza a agrandar su abdomen, ¿sí? Entonces ya empiezo a perder lo ideal en la forma, ¿está? Entonces, fíjense que el tamaño está ubicado en el quinto puesto. Y si yo tengo la forma, ¿dónde la tengo ubicada? En el segundo, ¿sí? En el Claro. segundo ítem que es más valorado. Entonces, por ahí es preferible a veces no pecar por tener un scotch mucho más largo de los 17 centímetros, pero sí respetar la forma que es un ítem más valorado. ¿Queda claro? Sí, correcto. Bien. Sí, Después, el sexto ítem es la condición general y el plumaje, saludable, limpio, con plumaje liso y bien adherido al cuerpo. Son admitidos todos los colores, a excepción del factor rojo. El Scotch no permite los pájaros con fondo rojo. Eh, y acá es importante hacer una cuestión de plumaje. El plumaje tiene que ser liso y bien adherido al cuerpo. ¿Está? ¿Por qué? Porque el plumaje es lo que le va a dar esa forma de medialuna tan importante que yo necesito ver en esta raza. ¿Sí? Si lo que está permitido, digamos que sería ideal que no lo tenga, pero si aparece, no hay que castigarlo con demasiada severidad, que es una pequeña gravatina. Esa gravatina se da en el pecho del scotch, porque se da acá, a ver si la cámara me enfoca, Sí, en el pecho del scotch se juntan las plumas de ambos lados del pecho, ¿sí? claro. Del lado izquierdo con el lado derecho, y se hace como un pequeño encuentro de plumas entre ambos lados. Si eso aparece, es deseable que no, pero si eso llegara a aparecer, se penaliza, pero suavemente. ¿Sí? No hay que Bien. destrozarlo al pájaro con eso, porque es una disposición natural de las plumas en el pecho del ave. Ojo que no estoy hablando de aletas o faldones que se encuentran, sino una pequeña superposición de plumas que se da en el centro del pecho, a la altura del esternón del pájaro, ¿sí? ¿Vieron alguna vez que vieron algún pájaro flaco que se le sobresale el esternón? Bueno, ahí se da. ¿Eh? Y ese, digamos, encuentro de plumas lo pueden encontrar en alguna bibliografía como gravatinia, ¿sí? Así lo apodaron los brasileros, esa superposición de plumas, que hay que tratar de evitarla, ¿sí? Los criadores tienen que tratar de, de ir trabajándola para que desaparezca, pero digamos que si aparece, se penaliza suavemente, no se Bien. descalifica el pájaro, ni nada por el estilo, salvo que sea una cosa excesiva que me distorsione la imagen y la figura de Le lo baja, que... le baja poco punto en el plumaje, sería. Claro, Claro. exacto, le aplicás ahí una sanción en el plumaje, pero digamos, no lo matás el pájaro. Y por último, tenemos la cola. Fíjense que es el punto, digamos, está último, pero que también es importante porque la cola me va a definir, me va a terminar de dar la forma del pájaro en la parte final, digamos, de la medialuna. Eh, Tiene que ser larga, estrecha, pasar por debajo del posadero, sobre todo cuando el pájaro está en posición de concurso. Hoy yo les decía que eh, el pájaro se evalúa, que últimamente estamos acostumbrados a ver scotch que toman muy fácil la posición. Y es cierto, se ha trabajado tanto esta raza, tiene tantos años de laburo encima de los criadores, que es muy fácil y muy natural
poder encontrar pájaros con muy buena posición de trabajo. La posición de trabajo es cuando el pájaro forma esa media luna como de la que estamos hablando desde que empezamos con esta parte. Bien. Ahora, también nos puede pasar, y esto lo tenemos que entender ustedes como futuros jueces, nosotros los jueces que estamos trabajando, que estamos en actividad, que digamos que el pájaro para poder tomar esa posición de trabajo tiene que hacer un esfuerzo, ¿sí? Y hay pájaros que por ahí les cuesta un poco más entrar en esa posición de trabajo y que nosotros como jueces tenemos que darle el tiempo que le corresponde al pájaro para poder dejarlo que tome la posición. Muchas veces, cuando yo empecé hace muchos años atrás, muchos años atrás, que no se encontraba esta cantidad de pájaros que se encuentran ahora con una toma fácil de la posición, lo que hacíamos es dejarlos, los pájaros en un costado, cuando los traían para que los juzguemos, e íbamos anotando cuando el pájaro tomaba la posición, lo dejábamos como tranquilos, digamos, en ese costado, íbamos anotando como cuando tomaba la posición de trabajo y ya evaluábamos la posición de una vez. Ahora, eso ya casi no se da porque generalmente todos los pájaros que traemos tienen muy buena posición. Alberto, ¿estás ahí? ¿Estás, Sí, Alberto? estoy. Sí, ¿Te Tito. acordás que el año pasado me senté un ratito con vos cuando estaba jugando los Scotch y veíamos unos Scotch descomunales en la mesa de jugamiento con unas posiciones que no son habituales, digamos, a lo que se veía en años anteriores? Sí, es cierto. Es cierto, es una raza que evolucionó mucho y todavía ha avanzado mucho. Es cierto lo que vos decías, estaba escuchando atentamente lo que vos decías. Es una raza que evolucionó mucho, los criadores han avanzado bastante, se han esforzado bastante, digo, en mejorar la raza, de tal manera que uno ve el pájaro ni bien llega, ya llega en el acto con la posición. Lo que vos aclarabas cuando el pájaro salta de posadero, es un ave que directamente en el acto salta, no hay que esperarlo a que tome la posición, directamente salta de posadero y ya salta, aterriza con su Saltan posición, en su posición. Exacto, exacto. Claro. Es más, se ha trabajado tanto que a veces aparecen algunos ejemplos que ya son indeseados, digamos. ¿Por qué? Yo después, si puedo, les voy a mostrar, no lo tengo a mano ahora, el video, pero a mí me mandaron un video, un Scotch, que a la vista parece fabuloso, pero en realidad si uno se pone a analizar, la posición ya es exagerada y en vez de formar un arco, ya forma un ángulo de 90 grados. Entonces ya me estoy pasando para el otro lado. ¿Se entiende? Porque la posición de este pájaro, de esta raza y de la otra que vamos a ver ahora a continuación, siempre tiene que ser en forma de media luna o de arco. Entonces, cuando ya por ahí hay pájaros que toman en forma exagerada la posición, ya directamente forman un ángulo de 90 grados y ya se pasan, digamos, para el otro lado de lo que es la posición deseada. ¿Estamos? Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Ninguna. ¿Ninguna? Bueno. Ninguna. Fíjense, acá les pongo la tabla, ¿sí? Con la descripción de perdón, la tabla otra vez, repasando la tabla con los ítems y la valoración. Y fíjense que es lo que hablábamos hoy con Raúl, cuando le decíamos que un pájaro, por ejemplo, muy bueno, ya se le descuentan 2 puntos, se lo penaliza porque es muy difícil encontrar dentro de cada ítem que el pájaro responda a tal cual a lo que pide el estándar en esos ítems, ¿sí? Entonces es muy difícil poder encontrarlos. Entonces fíjense cómo ustedes van a tener que después ir acostumbrándose a hacer este trabajo, ¿sí? A un pájaro
muy bueno, en posición le bajo 2 puntos, a uno bueno en 3, le bajo 3, a uno regular le bajo de 4 a 5 puntos y a uno malo de 6 a 7 puntos. ¿Sí? ¿Eso qué me va a querer decir? Me va a indicar más o menos cómo yo tengo que empezar esto va a ser todo un ejercicio que, si Dios quiere, lo vamos a hacer en el campeonato argentino o en los abiertos, con los que puedan estar. Lo vamos a hacer con los pájaros para que ustedes se den cuenta de esto, ¿no? Y vamos a Fíjate, buscar... Tito, Sí, que sí, ahí sí, en el muy bueno, con los 6 puntos eso, ya el pájaro está en 94 puntos, que es un pájaro extraordinario. claro, claro, claro. O sea que, bueno, fíjense ustedes, yo lo que les quería decir es que cuando hagamos el trabajo práctico, digamos, de toda esta teoría que nosotros estamos viendo acá, ustedes van a tener que trabajar con estas tablas, ¿sí? Y van a tener que ir practicando esta cuestión de la puntuación por ítem, para llegar al puntaje que nosotros lo hacemos ya automáticamente porque nuestras cabezas están acostumbradas a hacerlo, porque Bien, la práctica, los años, la cantidad de años y de exposiciones que tenemos recorrido y juzgamiento nos da la posibilidad de poder hacerlo. Podemos estar en, en desacuerdo con un punto. A ver, yo puedo decir 92 y Raúl me dice no, 91. Y bueno, peleamos por ese punto de diferencia, pero nunca podemos tener 92 contra un 88. ¿Se claro. entiende? Porque ya el entrenamiento nos da esa posibilidad de poder puntuarlo, de hacer esto casi automáticamente. A ustedes al principio les va a costar, y sobre todo le va a costar esto de equilibrar tanto los defectos como las virtudes que los pájaros tienen. Es muy normal que ustedes les den con todos los defectos a los pájaros y valoren menos a las virtudes de cada ejemplar, pero es parte del proceso de aprendizaje. Así que quédense tranquilos porque en algún momento capaz que nosotros les digamos, no, fíjate bien esto, pero no es para retarlos, sino para que ustedes se acostumbren en su cabeza a poner en la balanza ambas cosas, ¿sí? No solamente los defectos, sino las virtudes que el pájaro tiene. Y ese equilibrio es lo que me va a dar el puntaje final, ¿sí? Bien, bien. Tito, Bueno, una sí, observación. sí, Yo veo dentro de los ítems, cabeza, cuello, tamaño, condición general y cola, que tienen valoraciones mínimas, pero no tienen tolerancia cuando un pájaro es muy bueno. No puede tener defecto en eso, lo que estoy observando en las penalizaciones. Veo que ahí no hay penalización cuando un pájaro es muy bueno. Quiere decir que eh, para ser muy lo bueno que tiene que pasa, ser, sí, lo que pasa es que vos fíjate, ¿te acordás que yo te dije yo dije al principio que los pájaros se definen entre los 3, 4 primeros claro, ítems? sí, Bueno, entonces, si vos no tenés un pájaro que tenga la posición del scotch, ni la forma, ni los hombros, ni el dorso, es claro, casi ilógico que vos lo castigues en tamaño, en condición general o en cola, porque ya no es scotch, ¿me entendés? Ya claro, estamos claro. hablando de un ave que no pertenece a la raza esa. Nosotros le decimos SRD, sin raza definida. ¿Sí? Bien, Porque les va a pasar muchísimas veces que van a encontrar pájaros intermedios entre una raza y otra, ¿sí? Pero esos pájaros no van a responder, digamos, a los primeros ítems de la tabla. Entonces, al no responder a los primeros ítems de la tabla, ya no es un scotch. Entonces, ¿de bien, qué vale que vos lo castigues en tamaño? Digamos, si no posiciona o no forma un arco. ¿Sí? claro. Pero no, yo me refería a otra cosa, Tito. A A ver, que cuando yo he puntuado un pájaro como muy bueno y en las sí. penalizaciones puedo penalizarlo en posición, en forma, en hombros, pero no así cabeza, tamaño. Ahí no tiene descuentos. ¿Qué quiere decir? Que ahí ya, si he considerado que es muy bueno con los ítems anteriores,
ahí no tiene que haber defecto, no es tolerable. Sí, porque si vos tenés, es lo contrario que estaba diciendo hoy, si vos tenés un pájaro que es muy bueno en posición, en forma, y en los hombros y el dorso, y la Claro, cabeza, ponele, no no vas a puede, tener problema de tamaño, no vas a tener problema de condición general, no vas a tener problema de cola. Es muy raro que ya claro, que exactamente. encuentres problemas en esos ítems. Claro, y si Eh, encontrase problema ahí, tendría que revisar lo anterior porque algo mal hice. Y lo que pasa es que, mira, No, esperá, Raulito, y le sí, termino de explicar esto para sí, que lo sí, entiendas. sí. Si vos ponele, encontrás un problema de plumaje, como yo te explicaba hoy lo de la gravatina, Sí, que se puede dar ese encuentro de plumas en el pecho del scotch. Si es normal, digamos, si es suave, si es una cosa sutil, vos no lo vas a castigar. Ahora, si vos encontrás que el choque de un lado de las plumas con el otro se levanta 1 centímetro, eso lo que va a indicar es que vos ya es un pájaro que no va a tener la forma adecuada. ¿Me entendés? Porque ese pecho claro, va a claro. estar deformado y entonces vos ya lo Exacto. vas a castigar en forma arriba, no lo vas a castigar en plumaje, porque Perfecto. ya la forma está afectada arriba. ¿Se entiende? Claro, claro, claro. Sí, 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 correctísimo. Perfecto. ¿Está? Sí, Muchas Raulito. gracias. No, por favor. Sí, Raúl, quería decir algo? No, 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 ya está, ya está. No, te Ah, decía que listo. decía que posible, a veces cuando tenés pájaros casi similares, algún defectito en eso te baja un puntito o te sube un puntito. Claro. Ah, es muy correcto lo que está diciendo Raúl. Muchas veces hay pájaros que son muy iguales en el puntaje, entonces te lo termina definiendo alguna cuestión de, por ejemplo, la cola. En el spot que va a ser importante, te va una cola más limpia, más fina, mejor posicionada, va a hacer que vos lo valores más que un ejemplar que por ahí tenga una cola más gruesa, una cola sucia, ¿sí? El spot por la posición, disculpen la palabra, se puede cagar la cola, entonces muchas veces la cola está sucia en la cara anterior, ¿sí? En la cara anterior de la cola. Entonces, bueno, eso puede ser Te, que te puede definir un primero, un segundo puesto por un punto. exacto, exacto. Bien, seguimos entonces. La jaula multiuso, que es la rectangular, que usamos sí, la rectangular hacia arriba, que es la que usamos nosotros, o la jaula con cúpula, es muy normal ver a este pájaro en ese tipo de jaula. Acuérdense, para dar la sensación de, de de seguridad del ave para que se posicione. Los criadores que, por ejemplo, crían scotch, ya a esta altura tienen que tener los pájaros en jaulas de trabajo, ¿sí? En jaulas de posición. ¿Para qué? Para que el pájaro esté acostumbrado. Entonces también eso va a favorecer a que el pájaro esté posicionado. ¿Qué hacemos si no tenemos jaula de posición? Bueno, jaulas de cría, bajamos el palito, pero le dejamos exacto, el suficiente lugar para que el pájaro se acostumbre a posicionar. Y si tenemos una varita, entramos al creer, tac, tac, tocamos cada jaula y los coches se van a ir parando, posicionando, acostumbrándose a eso, ¿no? Bien. ¿Y qué defectos va a hacer que se descalifique a un scotch y que no se lo jure como scotch, se lo descalifique directamente? Pájaros que sean de color de fondo rojo, acuérdense que no podemos, esta raza no admite los fondos rojos. Pájaros que presenten abundante rizo en el pecho, esto que yo les decía hoy, de ese encuentro de plumas, ¿sí? Que parece similar a un rizo, cuando ya es demasiado abundante, que presente en la espalda algún tipo de manto, ¿sí? Que tienda a ser como unos rizos, Un como un rizado, rizado, sí. ¿sí? Que se abra la espalda, o que presente flancos. Esos flancos realmente me van a distorsionar la forma apretada y cilíndrica que tiene que tener. Pájaros que se asemejen a la posición de un bosú belga, o sea, o de un tíber, que se paren en forma de 7, en vez de pararse en forma de arco,
que se vayan formando un número 7, pájaros que no tomen la posición de arco, ¿sí? O la posición de media luna, que nunca lleguen a adoptar la posición. Acuérdense, el primer ítem es posición y es el más valorado. O sea que si yo no tengo un pájaro que se posicione en forma de media luna, no tengo scotch. ¿Está? Y Correcto. pájaros que son indefinidos en su tamaño y estoy en duda si es un oso o un scotch, ¿sí? El oso es muy, ahora después lo vamos a ver, es muy parecido al scotch, muy similar, nada más que con un tamaño mucho más chico. Entonces, cuando yo entro ahí, que tengo un pájaro de menos de 16 centímetros, ya es un pájaro eh, eh, que no es juzgable, digamos, que es descalificable. ¿Queda claro? El ideal es entre 17 y 18. Yo puedo tener una tolerancia de 1 centímetro para abajo, ya menos de 16, eh, ya no sería un pájaro que sería juzgable. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta hasta acá? En cuanto a al tamaño y la separación del tres segmentos, perdón se va a dar cuenta la poco apreciación que tengo desde este punto en el Scotch. No, no hay Se problema, divide en estamos tres, pero aprendiendo. puede haber una igualdad, digamos, en la cantidad de centímetros en el largo total, pero una desproporción en su segmento. ¿Es posible? ¿Es penalizable? Es posible. Es posible mientras se mantenga a ver, mientras se mantenga la forma de media luna y lo que vas a evaluar vos siempre es que el pájaro más armonioso, ¿sí? Yo no puedo tener un pájaro que el tamaño del cuello y la cabeza sea igual al de la cola, al largo de la cola, ¿está? Porque no, va a ser un pájaro demasiado largo. Entonces, o demasiado corto. ¿Sí? Si tienen el mismo tamaño. Entonces, digamos, cada parte va a tener su tamaño ideal. Yo no te lo puedo dividir en número, pero digamos, tiene que ser armonioso a la vista, para que sea acercado o lo más cerca al estándar. ¿Está? Está bien. Bien. ¿Alguna pregunta más? No. Bien. Bueno, vamos entonces a pasar a ver los defectos más comunes que podemos encontrar dentro del Scotch. Cuerpos rectos. ¿Qué quiere decir? No sé si se alcanza a ver bien, pero después cuando yo les pase el material eh, de la clase, el PDF, van a ver que hoy les voy a pasar todo lo que yo les pasé acá, más dos estándares internacionales que están muy bien hechos de España, de la raza, y un video, ¿sí? Para que puedan ver del Scotch, cosa de que donde se habla también todas las publicaciones estándares, como para complementar más todo lo que hablamos acá. Bien, los defectos más importantes son lo primero es la posición recta, ¿sí? Cuando un scotch no pasa por debajo de la cola y la cola queda derecha, ¿sí? Como siguiendo la línea de la espalda. Bueno, eso es más un Munchener que un scotch, ¿sí? Acá vamos a encontrar pájaros que es muy normal que ustedes encuentren pájaros mestizados entre, eh, entre varias razas. Y Pájaro intermedio entre Munich y Scotch. Scotch, Hay muchos. osos y Scotch, ¿sí? Entonces, eso va a ser muy habitual. Entonces, ustedes tienen que por ahí definir bien cuál es Scotch y cuál es no Scotch o cuál está mezclado. Bien, pájaros que tengan la cola recta, ¿sí? Pájaros que tengan las patas rectas. Si ustedes miran un Scotch en posición, van a ver que las patas siempre están flexionadas hacia atrás. El pájaro es como que se agacha hacia atrás para poder doblar la cola y tomar la posición de trabajo.
Pájaros que tengan hombros sobresalientes, ¿sí? Si ustedes miran la imagen acá, el hombro sobresaliente me va a deformar la imagen de la media luna. Al revés, que tengan una concavidad en la espalda, o sea, que tengan como una entrada, que tengan demasiado pecho, ¿sí? Demasiado pecho que los haga mucho más ancho de lo que tiene que ser, que la punta de la cola sobresalga, perdón, las puntas de las alas sobresalgan de la figura, ¿sí? Que no vayan unidas al nacimiento de la cola, pájaros que sean más chicos de los 17 centímetros o que sean muy cabezones, ¿sí? Que tengan la cabeza Ujú. muy grande. Esos, bueno, cuando ustedes reciban el PDF y lo puedan visualizar, lo van a ver mejor que seguramente acá ahora en la pantalla, sobre todo los que están con el celu, y van a ver que están marcado el defecto en rojo para que se entienda bien. Después, cuellos anchos, lo que hablábamos hoy, ¿sí? Demasiado anchos o demasiado cortos. El plumaje suelto, esto generalmente es un problema del trabajo del criador, el plumaje suelto, sobre todo cuando no conoce lo que nosotros denominamos estructura de pluma y trabaja con dos plumas por ahí nevadas, ¿sí? Hay, por ejemplo, una creencia, ya lo hablamos en la clase anterior, pero hay una creencia que la pluma de fondo blanco siempre es intensa, y no. La pluma de fondo No, blanco tenemos pluma nevada pluma, y pluma intensa. Entonces, si yo adopto esa concepción errónea de que la pluma de fondo blanco siempre es intenso, y cruzo un pájaro fondo blanco de pluma nevada por un pájaro fondo amarillo, pluma nevada, voy a ensanchar y alargar más la pluma, y lo que va a hacer es que el pájaro empiece a soltar pluma por todos lados, y esa pluma suelta va a deformar la imagen del pájaro, bien. creándome, por ejemplo, unos faldones o unos aletas arriba de los muslos. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien, después, pájaros que la cola la posicionen derecha o que tengan cola demasiado ancha. ¿Estamos? ¿Alguna Correcto. consulta quedó sobre el spot? No. Bien, vamos a empezar con el oso. ¿Me esperan un segundito que me voy a buscar algo para tomar porque ya me quedé sin agua? Ya les voy a seguir. Sí, Con la pluma blanca, acuérdense en lo que hemos visto en las clases anteriores, que la pluma blanca puede ser intensa, nevado, inclusive en mosaico. Es muy difícil en los canarios de porte, pero cuando tienen color, acuérdense de la pluma blanca, el blanco puede tener cualquiera de los tres tipos de pluma. Exacto. bien. Sí, correcto. Bien. Entonces, seguimos con el oso japonés. El oso japonés, como yo les dije hoy, tiene origen en Japón y su nombre lo indica. Muchas veces los países de origen de cada una de las razas tratan de imponer en el nombre de la raza el país de origen para que no haya ningún tipo de confusión. Porque antes era como una guerra esto de quién lograba aprobar más razas y quién no, ¿no? Esa forma de anécdota se los cuento, pero bueno, era como una guerra. Eh, un señor que se llama Nakamura, de apellido un japonés que se llama Nakamura, lo que hizo fue seleccionar a partir del Scotch pájaros cada vez más chicos, ¿sí? Cada vez más chicos, y logró que se fijara un canario que tiene la mayoría de las características del Scotch, pero que es miniatura al lado del Scotch. ¿Sí? Es un canario miniatura, pero que reúne casi todas las mismas características. Ahora ustedes van a ver, que cuando nosotros analicemos, van a ver que casi es similar. Para que se apruebe, esto también se los agrego como anécdota, para que se pueda reconocer una raza nueva,
por lo menos tiene que tener 3 diferencias con otra raza parecida, ¿sí? Para que se reconozca una raza nueva de porte. Bueno, ahora después vamos a analizar cuáles son las 3 diferencias con el Scotch para que sean reconocido el oso japonés como una raza nueva. Bien, entonces el señor Nakamura en 1974 logra en el Mundial de Antibes Francia, perdón, Antibes, Francia, que se lo reconozca al Scotch, al oso japonés como una nueva raza de porte. Y fíjense, empezamos a analizarlo al oso japonés y se acuerdan que estamos dentro del grupo de posición. Entonces fíjense que al igual que el Scotch, el ítem posición está arriba de todo. Posición y movimiento, 25 puntos. ¿Sí? Posición arqueada, tendiendo a formar una media luna. Tendiendo, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cada análisis de los ítems tiene unas palabras que son claves. ¿Sí? El oso japonés ideal tiene que tender a formar una media luna, pero no una media luna, no, la expresión, digamos, de la media luna no va a ser tan visible o tan notoria como en el Scotch, porque es un ejemplar mucho más chico. ¿Se entendió? Entonces, si bien va a tender a formar una media luna, la expresión va a ser más diminuta como el pájaro. La forma también va a ser un pájaro de cuerpo cilíndrico y fino, formando un arco media luna con plumaje liso y sin ningún tipo de rizo. ¿Sí? Plumaje liso y sin ningún tipo de rizo. Y el tercer ítem, fíjense que va bajando, acá la importancia está dada, si ustedes recuerdan en el Scotch el tamaño era el quinto ítem de juzgamiento, acá el tamaño es el tercero, porque es importante la medida que tiene que tener el oso japonés, el máximo es de 11,5 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que no puedo tener pájaros más grandes de 11,5 centímetros. Si bien hay un nivel de tolerancia, por ejemplo, volvemos a unir, por eso yo les decía que lean todas las clases y vayan repasando. Volvemos a unir lo que trabajamos en la clase anterior y lo que vio Raúl en la primera. La pluma nevada es más ancha y un poquito más larga. Entonces, si yo tengo un oso japonés nevado, seguramente voy a tener un ejemplar un poquito más largo que un oso japonés intenso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la pluma intensa va a ser más corta y más apretada, más estrecha. Entonces, si yo comparo un ejemplar intenso con un ejemplar nevado, voy a ver capaz que un ejemplar, el intenso va a ser mucho más apretado en lo que es el plumaje y me va a dar la sensación de que va a ser más chico, y el nevado va a ser un plumaje más suelto y me va a dar la sensación de que es un plumaje un poquito más largo. ¿Está? Por eso con los pájaros nevados, en esta raza en particular, como puede ser también en el raza española, podemos tener un poquito más de tolerancia, entonces podemos, por ejemplo, un ejemplar nevado, no castigarlo tanto cuando llegue a los 12 centímetros. ¿Queda claro? Pero acá ustedes tienen que empezar a incorporar algunas palabras que son claves en los estándares. Y en este dice máximo 11,5 centímetros. ¿Sí? O sea que yo no me puedo pasar de los 11,5 centímetros, 12 como mucho, como una locura. ¿Queda claro? Sí, ¿Entendieron correcto. todos esto? Porque esto es muy importante. ¿Entendieron todo esto? Sí, Sí, correcto. Tito. Bien. Sí, Tito, sí. Después lo importante... en un Sí, nevado, Tito, pero no. Después el, en intenso. los intensos no. Claro. Lo que pasa es que, a ver, yo estoy hablando del ideal. El 11,5 es el ideal. Si yo tengo un intenso de 12, ¿qué hago? ¿Lo juro o no lo juro? Esa es la pregunta. Lo juro. Sí, lo juzgo el pájaro. Pero lo castigo fuerte en el tamaño.
¿Queda claro? No es que lo descalifico. Ya, una cosa son 12 y otra cosa son 13, ¿eh? Estoy hablando. Sí. Llego a los 12. Podemos tener medio centímetro hasta 1 centímetro de tolerancia siempre, pero se aplica el castigo, digamos, o la carga de penalización en ese ítem, en el tamaño. ¿Queda Bien, claro? No lo bien, descalifico bien. todavía. Ahora ya tengo 13, ya no es un oso japonés. Es un intermedio entre Scotch y oso japonés. Bien. Bien, ¿estamos hasta acá? Sí, hasta Acá acá. tenemos ya, miren las diferencias que tenemos ya con el Scotch. ¿Alguno notó ya? Yo ya dije, ya tenemos 2 diferencias. ¿Anotaron o no? Bueno, una gran diferencia es el tamaño, obviamente. Perfecto, Tamaño. Eduardo. Ahí tenemos una, el tamaño, ¿sí? Scotch, El tamaño. el ideal 17-18 y el Y oso después, japonés Y los hombros 11,5. y la espalda. en Y los hombros y hombros y la espalda, espalda. claro, distintos puntajes. En uno es 20 y en este es 15. No, esa no es la No, 10 diferencia. puntos. No, pero no es No, la no, pero no diferencia. en los puntos, ¿eh? No es el Ah, puntaje la perfecto. diferencia. O sea, Bueno, y a ver, la otra esperen. diferencia, ¿Entendieron todo lo que estoy preguntando? Yo dije, tenemos que tener tres ítems de tres diferencias entre una raza y la otra para ser reconocida como una raza diferente. ¿Sí? sí, Hasta ahí estamos. Una Sí. diferencia es el tamaño. La segunda que podemos encontrar acá, ¿cuál es? La posición. Exacto. La La posición. posición. porque Si dice bien que lo ideal es que sean ambas de media luna, en el Scotch habla de posición Scotch. arqueada tendiendo a formar una media luna. claro, Claro. O sea, Tal posición cual. arqueada tendiendo a formar una media luna. En cambio, en bien, el Scotch, la media luna es Tiene que obligatoria. es formarlo. Claro. obligatorio. ¿Se entendió? Ahí tenemos la Sí, segunda sí. diferencia. ¿Sí? Bien, ¿Bien? ¿Estamos hasta Sí, acá? sí. ¿Alguna duda? bien. No, hasta acá no. Bien, No tengan, por favor, les pido a todos, no tengan vergüenza en preguntar, ¿eh? Para eso estamos acá, para enseñarles. Si tienen duda, es el momento de evacuarla. Bien. Hombros y espalda, lo mismo, ¿sí? Hombros altos, ¿qué quiere decir alto? Que estén bien ubicados debajo del cuello, pero digamos que no sean visibles, sin concavidades, ¿sí? Tienen que pasar bien. lo más disimulado posible, digamos. Si ustedes miran acá, yo sé que el hombro está acá en la imagen, no sé si se alcanza a ver, que yo estoy Sí, marcando. Yo sé que está ahí el hombro, pero digamos que no hay ninguna protuberancia o ninguna parte que indique que está sobresaliendo el hombro. ¿Sí? Bien, seguimos. bien, Cabeza y cuello. Cabeza pequeña, ovalada, tipo superfiforme, cuello fino y cilíndrico. O sea, lo mismo que el otro. La cabeza obviamente va a ser más chiquita, ¿sí? El cuello va a ser más corto, por supuesto, porque estamos hablando de una diferencia en el tamaño. Todo va a ir en forma adecuada al mismo tamaño. Y siempre conservando esa posición cilíndrica. Acuérdense, hagan en su cabeza la imagen de lo que es un cilindro, ¿sí? El sí, cilindro es algo redondo, largo y fino. Bueno, este pájaro siempre tiene que dar esa sensación, ¿sí? De finura desde la cabeza hasta la extremidad de la cola. Si tiene un abdomen ancho, bueno, ya esa finura se va a ver interrumpida en algún momento. Entonces, eso es lo que no me da la sensación de finura. Bien. La cola, estrecha, compacta, proporcionada, posicionada lo más cerca posible del trozadero, una posición desde la línea de la espalda ligeramente horquillada. ¿Qué quiere decir esto? Que la cola va a ir tratando de bajar en el posadero. Acá la sí. diferencia está en En las que el alas. Scotch al tener el Scotch al tener la cola más larga tiene que mostrar más fácilmente la posición de arco, ¿sí? Bien, En el oso japonés, al ser más corta la cola,
va a tender, por eso dice tendiendo a una media luna. ¿Por qué? Porque va a tender a pasar la cola por debajo del posadero, pero no va a ser No es media luna. amplia su expresión de la media luna. ¿Queda Claro. claro? Bien. Sí, sí. Y acá vamos a encontrar el otro ítem de diferencia. En el último ítem, la condición general. Limpio y saludable puede ser presentado en cualquier color, fondo rojo inclusive. Ah, bien. Ah, Gran ¿Está? diferencia. Gran Claro, muy. diferencia, gran exacto. diferencia. Entonces las tres diferencias es la posición de arco, ¿sí? Y la tendencia al arco, que esta sería la primera, la segunda el tamaño, y el tercero que se puede presentar el fondo rojo. ¿Sí? Color. Estas son pequeñas trampas que hacen para poder tener las tres diferencias para presentar entre una raza y otra, porque en realidad es el mismo pájaro en diminuto. ¿Queda claro? Sí, sí. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? No, ¿No? Bien, No, seguimos. todo claro. después van a venir las preguntas. Después van a venir las preguntas. El Ahí, problema es cuando se ahí va, junten todas las preguntas. claro, ahí va a estar complicada la cosa. Acá yo les voy a dar un consejo, no un consejo, una recomendación. Ustedes, cuando analicen las razas, estas que son muy parecidas, traten de compararlas. Si bien capaz que el orden de los ítems no es el mismo, ¿sí? Pero traten de hacer como una tabla de comparación. ¿Cómo es la cabeza, la posición, la forma, el tamaño, eh, las alas, el cuerpo? Entonces hacen eso porque generalmente se les toma esa diferenciación entre una y otra. ¿Sí? Bien. Va a ser la evaluación, siempre va a corresponder en eso, o va a ir en ese sentido, porque en realidad lo que nosotros primero tenemos que distinguir es que tengamos scotch y que no tengamos un intermedio entre oso o scotch, o que tengamos oso y que no tengamos un intermedio entre ambos, ¿sí? Entonces siempre Bien. va a ir en ese sentido, la diferenciación entre uno y otro. ¿Queda claro? Sí, Bien. sí. Entonces, fíjense acá, cuando ahora hablemos de los defectos descalificantes, que ahí también va a apuntar lo mismo. También tiene que ser, este pájaro se usa con jaula que le dé la altura necesaria para poder posicionarse. Ustedes no se olviden que el pájaro tiene que tener la suficiente tranquilidad, entre comillas, para que se posicione y no pegarse la cabeza contra el techo. ¿Sí? Si bien el oso es mucho más chico que el scotch, pero tengo que darle esa tranquilidad. Entonces, también ya, por ejemplo, como dice hoy, todos los criadores de osos japoneses ya tendrían que tener todos los pájaros en tabla de posición preparándolos para el campeonato. ¿Sí? Esto es un trabajo que es de todo el año, ¿no? Bien, se anilla con anillo de 2,7, ¿sí? Porque es más chiquito, ¿sí? Se anilla con anillo de 2,7. ¿Y cuáles son los defectos descalificantes? Un pájaro intermedio entre oso y scotch. Por ejemplo, un pájaro que mide 15 centímetros, ¿está? Y que yo no sé si es oso o es scotch, a mí me lo pueden anotar como me lo piden, pero no tiene ni la medida de uno ni la medida ideal del otro, ¿sí? Ni la Bien. que yo pueda jugar. Entonces, ya ahí es un pájaro que es intermedio, lo tengo que descalificar porque no pertenece, no tiene la característica de ninguna de las dos razas. Después, pájaros que presentan una posición semejante al bosú, o sea, una cola recta, en vez de pasar por debajo del posadero, la cola queda recta, o con hombros bien marcados, formando un triángulo, lo van a entender mejor en la próxima clase cuando veamos bosú. Pájaros con factor rojos mal pigmentados o que no sea uniforme. Esto Bien. ya lo charlamos en la clase pasada. ¿Se acuerdan Sí. que el rojo tiene que ser genético y la tonalidad tiene que ser uniforme en todo el pájaro, en un pájaro coloreado? ¿Sí? Si alguno tiene duda me lo pregunta, pero ya lo charlamos la clase pasada. Y pájaros con un tamaño superior a los 12,5 centímetros. Acuérdense que Bien. normalmente El al máximo. a la valoración máxima siempre le 11,5. sumamos 1 centímetro digamos, de changuín, le damos ahí 1 centímetro,
sobre todo si es nevado, como dije hoy, y, pero digamos que se castiga ese Bien. pasaje de los 11,5 a los 12,5. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? No. ¿No? Bien. Bueno, y después también, por supuesto, les puse la tabla con el valor máximo de cada uno de los ítems y las penalizaciones en caso de ser muy bueno, regular o malo, tal cual como vimos la otra. Así va a ser Bien. como la estructura, digamos, de cada raza, ¿sí? En esta primera parte, para que puedan, que podamos acostumbrarnos a poder ver cada una de las partes del análisis del pájaro, ¿sí? Bien. Y los defectos generalmente son muy similares a los del Scotch, porque son pájaros muy similares. Pájaros con pecho ancho, ¿sí? Pájaros con plumaje suelto por trabajo de plumaje, o mal trabajo por parte del plumaje por parte del creador, una mala selección, ¿sí? También puede haber algo de genética ahí que traiga algún pájaro que nosotros no sabemos y lo ponemos en pie una vez y nos empieza a dar pájaros con plumas sueltas, también puede pasar eso, ¿sí? Bueno, mala posición de las alas, cuando las alas no acompañan a la posición, a la curvatura de la cola, pájaros que tienen una posición más recta en vez de posición de arco, ¿sí? Patas rígidas, ¿sí? Que no flexionan. Esto es lo mismo, de la misma forma que el Scotch lo que hace es bajar las patitas para atrás y con eso inclina la cola hacia abajo, lo que es la posición de trabajo. Bueno, el tamaño, que lo acabamos de ver recién, fíjense que son muy similares los defectos que podemos encontrar entre una raza y la otra, porque estamos hablando casi del mismo pájaro con diferencia de tamaño. Como también por ahí hombros salidos, hombros altos, bien marcados, o al revés, una curva convexa hacia abajo, cabezas muy grandes, lo que me va a dar un cuello más ancho, colas demasiado largas, cuando tengo un pájaro sobre todo excedido en tamaño, o colas abiertas, ¿sí? La cola en ambas razas tiene que ser fina y cerrada, compacta, ¿qué quiere decir? Tiene que ser toda una cola uniforme que vaya acompañando esa forma de media luna. ¿Está? Bueno, Bien. hasta acá eh, lo, lo teórico de la clase y estoy para responder si tienen alguna duda o no, como ustedes quieran. Por mi parte, yo agradecido, ha quedado más que claro y creo que lo que queda es ponernos a leer y a repasar. Vale, No eso nos es queda. importante. Sí, eso es Eso lo es que. importante. Eso Sí, es sí. importante ponerse a leer. Sí, señor. Sí, porque ahora yo creo que todo está claro, pero para afianzarlo creo que hay que leerlo. Así que yo Bueno, no te escucharía si hay preguntas de alguien. no sé si alguno tiene. Los que están criando Scotch o oso y lo tienen, póngalo en jaula y clasifiquen sus ejemplares de acuerdo a lo que acaban de dar Tito con el estándar que acaba de dar Tito. Correcto, sí. Perfecto. Perfecto. Ese es el Bueno, camino. Tito, yo tengo una consulta para hacerte. sí, señor, escucho. ¿Cómo andamos? Tito, bien, vos decías en una parte de la charla que hoy por hoy los ejemplares tienen una mejor categoría, los Scott Fancy. Antes Sí. como que se estaba acostumbrado y creo haber escuchado en algún momento que había un tiempo que se esperaban, que eran unos minutos que se esperaban. ¿Cuánto crees vos que es el tiempo adecuado que se tiene que esperar tanto un Scotch como por ahí a un osito japonés que forme la posición correcta? A ver, yo creo que
Acá en realidad muchas veces pasa por el acostumbramiento y el entrenamiento que el criador le da al pájaro. Eh, entonces, sí, por eso yo hice tanto hincapié en que ya los criadores tendrían que tener los pájaros en jaula de posición para que estén acostumbrados a estar posicionados, ¿no? Muchas veces por ahí hay creadores que no toman conciencia de eso y directamente vienen y los ponen en el campeonato en la jaula de posición y es difícil. Generalmente a un pájaro de posición hay que darle 5 minutitos por lo menos de chance como para que puedan posicionarse. Sobre todo si vemos que no toman posición. ¿Por qué? Porque estamos jugándolo en un lugar donde el pájaro no está acostumbrado. No se olviden que Claro. nosotros tenemos los pájaros en nuestro criadero, que entramos nosotros, entrará alguna persona más, y en el campeonato es un mundo de gente que va, viene, lleva jaulas, ponen, suben, bajan. Entonces, por eso antes se hacía ese trabajo en la mesa que tenemos adelante, donde van poniendo las jaulas, poníamos todas las jaulas de los pájaros de posición y los íbamos marcando los que van tomando la posición. Ya ahora es como que la selección es tan buena, digamos que casi no necesitaríamos hacer ese trabajo, pero digamos, yo creo que es importante porque acá estamos trabajando también, estamos eh, perjudicando al ave, ¿no? Y al trabajo de un criador de todo un año. Entonces creo que hay que darle esos 5, 6, 7 minutitos para que el pájaro tome la posición adecuada. Esa es mi postura, ¿no? Siempre tratar de favorecer al pájaro, independientemente de quién sea, ¿no? No me interesa. Yo cuando juego no sé de quién son los Está bien, pájaros. sí, Pero a mí me interesa una ver realidad la lo que vos calidad de decís. pájaro. Sí. Ha cambiado mucho la calidad de los scotch y de los ositos que han empezado a aparecer, que antes no era tan común que se vieran. Descomunal. Sí. Es impresionante los tamaños que están apareciendo y toda la talla. Muy lindos, muy lindas aves. Gracias, era eso. Quería saber más que nada el Bien. tiempo que se... Consejos para los normalmente, Sí, habla. sí, no, normalmente se les da esos 5 o 6 minutitos. O, digamos, todo depende también de lo que vos estás juzgando, porque no es lo mismo por ahí en un campeonato argentino cuando tenés un pilón de jaula para apurar, que por ahí en un abierto, una exposición clásica o una exposición de fomento, no sé, que por ahí es mucho más tranquilo. Entonces, por ahí muchas veces podés tomarte esa libertad de poder darle más tiempo al pájaro, ¿no? Siempre para favorecer el ave. Eso es lo importante. Yo siempre trato Conse- de centrarme en el favorecimiento del ave, independientemente de quién sea el dueño, no me interesa, no sé, no tengo ni idea ni miro quién es el dueño, pero a mí me interesa el ave. Tito, lo que vos le Sí, decías a los criadores, eso, el consejo a los criadores, ustedes para el concurso, los pájaros, como dice Tito, ya tienen que estar separados, ya tienen que irlo, el pájaro necesita un entrenamiento, necesita adaptarse, entonces si ustedes lo tienen en jaulas grandes, voladoras, lo sacan y van a una jaula de exposición, el pájaro va a estar arisco, no se va a claro. posicionar, ¿ya? Y si es posible, cuando un tiempo antes de que vaya a exposición, hagan entrar otra gente al criadero para que el pájaro se adapte a mayor gente, a Al mayor movimiento. movimiento, exacto, Yo exacto. Está inclusive con bueno, los está bueno. pájaros de Totalmente de color acuerdo. lo hago, ¿no? Sí, sí. Está bueno eso, sí. Sí, sí, porque es muy normal, a ver, lo que dice Raúl, mucha gente para tener más fácil el trabajo dentro del criadero deja en una voladora 3, 4 scotch, en otra voladora o media voladora otros 3, 4 scotch. Los pájaros están bárbaros, media voladora, 4 pájaros, ¿no? Están en perfectas condiciones. Lo que pasa es que no es lo mismo pasarlo de media voladora a una jaula de exposición en el campeonato que tenerlo en una jaula de exposición desde antes. Eh, Cuanto más tiempo lo podamos tener en la jaula de exposición, mucho mejor porque el pájaro va a estar mucho más acostumbrado y va a tomar con mayor facilidad.
la posición de trabajo. ¿Sí? Sí, sí, muy cierto. Además, ustedes lo van a poder ir clasificando mejor a los ejemplares y seleccionando. Seguramente. Sí, seguramente Bueno, es así, sí. ¿alguna pregunta más? No. ¿No? Bárbaro. Bueno, les agradezco a todos. Ahora les paso por el grupo el PDF de todo esto que yo mostré acá. Le paso 2 estándares internacionales para que tengan más desarrollada cada una de las razas. Y un videito si lo quieren mirar, que refuerza lo que charlamos acá. Así que bueno, cualquier cosita, ya saben, estamos a disposición para responder lo que necesiten. Bueno, Alberto, antes de que me vaya, anotá a Federico Scaglia, que está en la reunión, que ahora lo veo en la lista. Disculpame, Tito, no escuché bien. ¿Qué me dijiste? Anotá a Federico Scaglia, que está en la reunión, que entró mientras estábamos explicando. Ya lo anoto, Federico. ¿Listo? Bueno, gente, buenas noches. Muchas gracias a Buenas todos. noches. Buenas Nos noches, estamos Tito. viendo. Noche. Con gusto. Buenas noches. Hasta luego. muchas gracias, Gracias a Tito. todos. Saludos para Hasta todos, luego. Gusto, muy amables. gracias. Chao, chao.